dormí. Once I was at a class and I saw the speaker fall asleep. Una vez estaba en la clase y vi que el orador se quedó dormido. That really happened. Eso pasó en realidad. So we can do question and answers. How many people are, and then there's also, let me ask this. Will the questions come verbally through Facebook or through chat? How do I get questions? Las preguntas vendrán a través de Facebook o del chat, ¿cómo funcionará? Both. Okay. Should I open my Facebook and to see, or yeah, I can. ¿Debo abrir mi Facebook? I will read it to you. If there are any questions, I'll just read it out loud. Or you can paste them into the chat in Zoom. Sí, o las puedes poner en el chat en Zoom. Las preguntas Tirtha las va a compartir a través del chat. Lo único que haya una cuestión de levantar la mano para hacer la pregunta, por favor. Please, Arisudana Prabhu says that whoever wants to ask the question, please raise your hand. Sí, por favor. Yeah. Before we begin, tell me what's going on in Puerto Rico. Is everyone healthy? Antes de que empecemos, por favor, díganme qué está pasando en Puerto Rico. ¿Están todos saludables? Dile que no, que estamos llenos de envidia, lujuria, codicia, avaricia y todas esas cosas. We are full of lust, envy, avarice, and all those things. Yeah, but besides that, is everyone healthy? Además de eso, ¿está todo el mundo saludable? Sí. Yes, Prabhu. Yes, we are. Is everyone happy that we're getting a new president who knows that Puerto Rico is actually part of the United States? ¿Está todo el mundo feliz que tenemos un nuevo presidente que sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos? Well, a mí me da igual. The same to me. Yeah, very good. Okay, so Muy bien. I'll tell a little bit about me, and then there'll be questions. Voy a hablar un poquito sobre mí y luego habrán preguntas. I became a devotee in India. Me hice devoto en India. At first, when I was a little boy, I decided I'm going to India. Primero, cuando era un niño pequeño, yo decidí que iba a ir a la India. I don't know why, but I had to go to India. No sabía por qué, pero tenía que ir a India. When I got to India, I learned why. Cuando llegué a la India, me di cuenta por qué. I had been there before. Yo estuve allí antes. I knew it right away. Lo sabía inmediatamente. And I heard the devotees chanting in 1968. Escuché a los devotos cantar en el 1968. When I saw a Harinam party in Greenwich Village, Cuando escuché un grupo de Harinam en Greenwich, I was amazed to watch these people because they were either number one, the biggest exhibitionists, or number two, transcendental. y cuando los escuché me impresionaron por dos cosas, o porque eran los exhibicionistas más grandes o los más trascendentales. And I wanted to know which. Y que quería saber cuál de los dos era. So I took a mantra card. Tomé una tarjeta de mantra And I lost the mantra card. y se me perdió. So what to do? ¿Qué hacer? But then a musical opened on Broadway called Hair. Un musical abrió en Broadway llamado Hair. And in the musical, they chant Hare Krishna Y en ese musical cantan Hare Krishna along with Happy Marijuana.
También con feliz cannabis, At marihuana. that point in my life, I liked them both. En ese punto de mi vida me gustaban las dos cosas. And I started chanting. Y empecé a cantar Hare Krishna. And I went to 26 Second Avenue to see the devotees. Fui a la avenida primera, 26, 26 con primera avenida a ver los devotos. Yet the devotees had just moved down the street to 61 Second Avenue. Los devotos se habían mudado más abajo, a otra avenida. Many things were not invented in 1969. Muchas cosas todavía no se habían inventado en el 1969. We did not have cell phones or internet, No teníamos celulares ni internet, nor did the devotees have a sign to put in the window saying what the new address was. y los devotos tampoco tenían un letrero en la ventana para decir dónde estaba la nueva dirección. That had not yet been invented in ISKCON. Eso todavía no se había inventado en ISKCON. So I couldn't find them. I couldn't find the devotees. Así que no podía encontrar los devotos. Finally, some months later, I found they had moved just down the street. Finalmente, algunos meses después me enteré que se había mudado más abajito en la otra calle. So I went there Así que fui allá and they moved again. y se mudaron de nuevo. And again, no sign in the window. Y de nuevo no tenían letrero en la ventana. The sign had not yet been invented, I suppose. El letrero no se había inventado, supongo. Finally, I found the devotees in Brooklyn, Finalmente encontré los devotos en Brooklyn and I thought them very strange. y los encontré muy raros. Sometimes I still think the same way. Algunas veces pienso de la misma manera, But I was attracted, pero estaba atraído and I was chanting Hare Krishna. y estaba cantando Hare Krishna. So I decided I really had to fulfill my wish and go to India. Así que decidí que realmente tenía que cumplir mi deseo e ir a India. So I took a job in India as a science teacher Tomé un trabajo en la India como un maestro de ciencia with the American Peace Corps. con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos. I had a huge salary Tenía un salario enorme of a few hundred rupees a month, de unos cientos de rupees al about mes, $25. como $25 al mes. So very austere. So, bastante austero. Yet my assignment was not far from Calcutta. Y mi asignación no estaba lejos de Calcuta, So I would go to Calcutta. así que I would go to Calcutta to visit a big city. así que iba a Calcuta a visitar una ciudad grande And I heard Giriraj Swami speaking at a pandal. y escuché a Giriraj Swami hablando en un seminario A Deshpriya Park. And I heard him speak, and I was so thrilled by his talk because all my time in India, no one had ever made philosophical sense. y cuando le escuché hablar estaba muy emocionado porque todo ese tiempo en la India nadie que había escuchado me había hecho sentido. And what he said was so intelligent. Lo que él dijo era tan inteligente. I said, I have to learn more. Yo dije que debía aprender más. Then a few months later, Unos meses luego, I again was in Calcutta, de nuevo estaba en Calcuta and a devotee told me they are doing food relief for Bangladesh refugees. y un devoto me dijo que estaban haciendo distribución de alimentos para unos refugiados en Bangladesh.
So I volunteered Así que hice voluntariado and went to Mayapur. y fui a Mayapur. In Mayapur then, there was no buildings. En Mayapur no habían edificios. There was nothing to buy. En ese momento no había nada que comprar. Only a tent for men, a tent for women, and the Bajan Kutir for Prabhupada. Solamente unas casetas para las mujeres, unas casetas para los hombres y el Bayan Kutir de Prabhupada. There was maybe 50 to 70 devotees there, Habían como entre 50 y 70 devotos. and one English-speaking guest. Y un huésped que hablaba inglés. Can you guess who that was? ¿Pueden adivinar quién era? Yes. You? Me. Tú. Yo, era yo. And all the devotees were very young, maybe average age 23. Todos los devotos eran muy jóvenes. Quizás la edad promedio era de 23. And Años. everyone was anxious to preach. Todos estaban ansiosos de predicar. And one person to preach to. Y solamente había una persona a quien predicar. So Prabhupada kept me in his hut all day to protect me. Así que Prabhupada me mantuvo en su espacio todo el día para protegerme. And then we had our conversations that became this book. Y tuvimos unas conversaciones que se formaron en ese libro, se escribieron en ese libro. Until COVID, I would never speak about the book. Hasta antes, Until, I can say again, until the time of COVID, I would not speak about the book. Hasta el tiempo de COVID no había hablado del libro. Because I wanted it to be about Prabhupada, and I was scared if I spoke about it, I would become proud. Porque quería que fuera de Prabhupada y tenía miedo de que si hablaba de él me volviera orgulloso. Me llenara de orgullo. COVID has forced me to speak all over the world now. Pero COVID me ha forzado a hablar por todo el mundo ahora. And people want to hear about the book. Y las personas quieren escuchar sobre el libro. So I have started speaking on it all over the world. Así que he comenzado a hablar sobre el libro por todo el mundo. Because many people tell me this is their first book. Porque muchas personas me dicen que ese es su primer libro. Fortunately, nobody has yet told me it was their last book. Afortunadamente nadie me ha dicho todavía que ha sido su último libro. That would disturb me. Eso me molestaría. So that's how the book happened. Así que así fue como el libro ocurrió. Krishna says in the Gita, approach a spiritual master, render service, and inquire submissively. Krishna dice en el Bhagavad Gita, haz un acercamiento al maestro espiritual, aprende y pregunta en un humor de humildad. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. No translation needed. Everyone knows. So I accidentally approached Prabhupada in the right way. I decided I would never challenge. I would just inquire. Así que accidentalmente me acerqué a Prabhupada de la manera correcta. Yo no lo retaba, solamente preguntaba. I was rendering service by feeding the refugees. Estaba rindiendo servicio, alimentando a los refugiados. So accidentally, I came across the correct formula from Bhagavad Gita 4:34. Así que accidentalmente estaba realizando la fórmula del Bhagavad Gita 4:34. I was quite lucky. Tuve mucha suerte. And so now I'll stop here. I wanted to give an introduction. Now
I'll say a little more. Voy a decir un poco más. Yeah. My service now is two things. Mi servicio ahora son dos cosas. I'm the director of the Bhaktivedanta Institute. Soy el director del Instituto Bhaktivedanta. In 19, oops, that's, can you see that picture? ¿Pueden ver esa foto? Yes. Yeah, Yes, we let can me see see. it. I can make it Yes. better. Let me see. Here, we'll make this better. Swarup Maharaj, Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Yeah, here it is. Yeah, that's better. In the picture, on the left is Shrup Damodar Maharaj, and there's Gyana, myself, Madhava, and then, of course, Sadaputa, one of my best friends. So, of all these devotees, sadly, I'm the only one still alive and in ISKCON. De todos estos devotos, desafortunadamente yo soy el único que está vivo y en ISKCON. This was taken 1977, 1 month before Prabhupada left. Esta foto fue tomada en 1977, un mes antes de que Prabhupada dejara el cuerpo. It was taken in the Krishna Balaram Mandir. Se tomó en el Krishna Balaram Mandir, Um, en el templo de Every Krishna day- Balaram. every day we would present our science arguments at the conference. I'll show you. Todos los días presentábamos nuestros argumentos en las conferencias de ciencia. This was the conference, Life Comes from Life. Esta era la conferencia, La vida viene de la vida. And we were demonstrating that life does not come from matter. Y estábamos demostrando que la vida no proviene de la materia. And some very famous scientists came to argue with us. Así que un científico muy famoso vino a argumentar con nosotros. We won. Nosotros le ganamos. Prabhupada was very pleased. Prabhupada estaba muy complacido. So now I ended up the director of the Bhaktivedanta Institute, and we just got a new facility in Gainesville, Florida. I'll show you. Así que ahora pues soy el director del Instituto Bhaktivedanta y tenemos una propiedad en Gainesville. This is our new headquarters. Esto es nuestro nuevo Jai establecimiento. Sita, at our first event after COVID, Jai Sita is going to come play cello for our guests. En nuestro primer evento después que salgamos de COVID, voy a ir a tocar cello allá. Yes, Yes, you. definitely. definitely. This Thank used to be the mansion for the president of the University of Florida. Esta era la mansión para el presidente de la Universidad de Florida. And this is our place now. Y ahora es nuestro espacio. So the second thing I do is I'm co-director of ISKCON Resolve. We do conflict resolution. La otra cosa que hago es que también soy codirector de ISKCON Resolve, que se dedica a resolver situaciones. I'm a trained court-approved mediator. Soy un mediador aprobado por la corte y entrenado. Though I have a lot of trouble mediating between me and my mind. Pero tengo mucho problema mediando entre yo y mi mente. But I can meet between you and your mind. Pero puedo mediar entre tú y tu mente. Seguro, soy llena. So at that point, I'll stop and see if there are any questions about anything you like. Ahora voy a parar y para ver si hay alguna pregunta. So any preguntas? I studied Spanish in high school. I have a question. Oh, And then I estudié español en la escuela superior, And then German in college, alemán en la universidad, and then Hindi in India, hindú en India,
And so I forgot my Spanish. Así que se me olvidó el español. My apologies. Me disculpan. Brahma Tirtha Prabhu, thank you very much for the introduction and for describing about giving your background, how you met Prabhupada and everything, Muchas gracias and por what you do now also. compartir sobre Prabhupada, cómo conocí a Prabhupada y sobre lo que está haciendo ahora. Yeah, that building is very nice. Actually, it looks amazing. It's so congratulations. Ese for the new edificio, headquarters. ese edificio se ve espectacular, así que felicidades. Haridayananda So we have a Maharaj. question. Yeah, I'll tell you, Haridayananda Maharaj has a family trust. Hridayananda Maharaj tiene una, I don't know the word trust in Spanish. A trust, a family account. Una cuenta de ahorro con su familia. They wanted him to buy a house, Querían que comprara una casa. but he's a Swami and doesn't need a house. Así que como él es un renunciante, no necesita una casa. So he bought that for us. Así que compró esa casa para el instituto. And he'll come stay with us because half of the Bhaktivedanta Institute is science and half is philosophy. Y va a estar quedándose con nosotros también porque mitad del instituto es ciencia y mitad es filosofía. Okay. So we have questions. a question from Prabhu Arisudana. Okay. Yeah, Arisudana. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por tomarse su tiempo para estar con nosotros. Thank you very much for taking your time to be with us. My pleasure. Un placer. Entonces, quería saber que, ya que para nosotros, para él es algo habitual hablar de sus pasatiempos con Prabhupada y cómo fue lo de todo esto del libro, cómo se fue dando el libro y todo eso, pero para nosotros es algo nuevo, ya que estamos de este otro lado y no tenemos mucho contacto con él. Entonces quería saber cómo fue la idea de escribir el libro. ¿Cómo fue esa idea de Perdón. ¿Cómo fue la idea de escribir el libro? Sí, de transformarlo en un libro que hoy es famoso en todo el mundo, ¿no? Okay. So for you, it's very common to speak about your book and how it was made. But for us, it's actually kind of new. We're on this side of the continent or whatever. And so we just wanted to, Arisudana is asking, how did you come with the idea to write the book? Sure. Well, when I met Prabhupada, he asked me who I was and what I was doing. Cuando conocí a Prabhupada, él me preguntó quién era y qué era lo que estaba haciendo. That part was not recorded. Esa parte no fue grabada. Later on, Prabhupada called me back into his room. Más adelante, Prabhupada me llamó a su habitación. And he just started discussing science with me. Y empezó a discutir ciencia conmigo. Shyamasundar was Prabhupada's secretary. Shyamasundar era el secretario de Prabhupada. He found the conversation very interesting and started recording. Él encontró la conversación interesante y comenzó a grabar. I did not know it was being recorded. Yo no sabía que estaba siendo grabada. Of course, that was fine. Por supuesto, estaba bien conmigo. And 3-4 times a day, Prabhupada would call me in his room to discuss. Y de 3 a 4 veces al día, Prabhupada me llamaba a su habitación para discutir. I think I was the last person that Prabhupada personally made a devotee in that time frame. Yo creo que yo fui la última persona que Prabhupada personalmente hizo en un devoto en ese periodo de tiempo. Later on, Prabhupada spent a lot of time also with Bhakti Charu Swami. Más adelante, Prabhupada pasó tiempo también con Bhakti Charu Swami.
But generally, the movement was so large, Prabhupada did not spend much time with new people. Pero generalmente el movimiento era tan grande que Prabhupada no pasaba mucho tiempo con las personas, con nuevas. But I was lucky. I was the only guest. Pero tuve suerte, yo era el único huésped. And most people my age in India were hippies. La mayoría de las personas en India en ese momento eran hippies. But I was a teacher, not a hippie. Pero yo era un maestro, no hippie, no era That hippie. was very rare. Era una rareza. So at the end of the conversation, Shama Sundar said to Prabhupada, Así que al final de la conversación, Shama Sundar le dijo a Prabhupada, those are perfect questions. esas son preguntas perfectas. Prabhupada said, yes, make a book. Call it Perfect Questions, Perfect Answers. Y Prabhupada dijo, sí, hazlo en un libro que se llame Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas. So that's how it happened. Así que así fue como ocurrió. Now the book is in 44 languages. Ahora el libro está en 44 idiomas. I cannot even imagine how this happened. No puedo ni siquiera imaginarme cómo esto ocurrió. I was very fortunate. Fui muy afortunado. And Prabhupada was very kind to me. Y Prabhupada fue muy amable conmigo. When my wife first met Prabhupada, Cuando mi esposa primero conoció a Prabhupada, she wasn't my wife, but she was my fiance. no era mi esposa aún, pero era mi prometida. And when I got back from India, she knew nothing about Krishna. Y cuando regresé de la India ya no sabía nada de Krishna. She was quite shocked that I would even talk to such odd people. Ella estaba sorprendida de que hablara con personas tan extrañas, Because she was never a hippie. porque ella nunca fue hippie. She even wore polyester. Ella incluso vestía de poliéster. So I took her to see Prabhupada July 4th, 1972. Así que la llevé a ver a Prabhupada el 4 de julio de 1972. So she asked a question of Prabhupada. Ella le hizo una pregunta a Prabhupada. So Prabhupada answered in English, Prabhupada le contestó en inglés, but she could not understand his accent. pero ella no podía entender su acento. So Prabhupada turned to me Así que Prabhupada, and he said to me, translate. Prabhupada me dijo, traduce. That was very funny because he was speaking English. Y fue muy cómico porque él estaba hablando en inglés. And she became very attracted by Prabhupada. Y ella se sintió muy atraída por Prabhupada. Prabhupada was so intelligent, so humble, and so loving. It was hard not to be attracted by him. Prabhupada era tan inteligente, tan humilde y tan amoroso que era difícil no enamorarse de él. Now, all of you can get to know Prabhupada almost the same as my generation. Ahora todos ustedes pueden conocer a Prabhupada prácticamente igual que todos en mi generación. You just have to study his books and read the many beautiful biographies. Solamente tienen que estudiar sus libros y leer las muy hermosas y numerosas biografías. Bhakti Prabhupada said that his guru was always with him. Prabhupada dijo que su gurú siempre estaba con él. So Prabhupada is with me and he's with all of you. Así que Prabhupada está conmigo y está con todos ustedes. Okay. So what questions do you have? Madre, le podía preguntar si la Prabhupada llegó a ver el libro ese, ya, o eso se hizo después. Arizona Prabhu is asking whether Prabhupada got to see the book or that was made later. Oh, he saw the book. Él vio el libro. Yeah. In fact,
He told the BBT to mail me a copy. De hecho, él le dijo al BBT que le enviaran una copia a Prabhu Brahma Tirtha. Yeah. Yeah, he saw it. He liked it. Y le gustó. Lo vio y le gustó. Jayadvaita Swami was the editor. El editor fue Jayadvaita Swami. So, I have a question. I didn't understand, like, before COVID, you never spoke about the book? Rarely. Mi pregunta fue que antes de COVID, él nunca habló sobre el libro y contesta que muy raramente. A little bit, but I was afraid if I spoke about the book, it would be about me, and I wanted it about Prabhupada. Hablé muy poco y tenía miedo de que si hablaba del libro hablaba mucho de mí, no de Prabhupada. I was being silly. Estaba siendo tonto. COVID forced me to do a lot more speaking. Sí, COVID me forzaba a hablar más. Now O sea que yeah. él quería que el libro fuera sobre Prabhupada, o sea, las charlas sobre Prabhupada y no sobre él. I hear more classes and I give more classes than ever before. Y ahora escucho más clases y doy más clases que nunca antes. Yesterday was New Vrindavan. Ayer fue con Nueva Brindavan, Saturday is Brazil. sábado con Brasil, Monday might be Mars. I don't know. el lunes puede ser Marte, no sé. Con el planeta Marte. No sé. Yeah, Why not? why not? Exactly. So what questions do you have? Si nadie tiene preguntas, yo tengo una pregunta. If nobody else has a question, I have another question. Of course, Prabhupada. you ask all you want. These are good questions. Después de haber leído el libro, de haber visto el libro, cómo quedó y eso, ¿no? A él se le ocurrió otra pregunta. Le hubiese preguntado esto también, ¿no? O esto otro, o hubiese hecho esta otra pregunta. So Arizona Prabhu is asking whether after you wrote the book and saw the book, did you think, oh, I would have asked him this other question, or I would have said it in a different way? Very good question. Muy buena pregunta. Almost every day. Casi todos los días. So many things. Tantas cosas. I had other chances to ask Prabhupada questions, Tuve otras oportunidades de hacerle preguntas a Prabhupada, but I usually just tried to listen. pero usualmente trato de escuchar. I figured I had had my turn. Realicé que pues ya tuve mi turno. But many questions, especially on science. Pero tengo muchas preguntas, especialmente sobre la ciencia. Él se recuerda si Prabhupada tuvo alguna, impresión de cuando, por ejemplo, porque él lo conoció, digamos, antes de ser devoto, ¿no? Cuando era maestro, pero después se hizo devoto, entonces hubo como, algo de Prabhupada, ¿no? O sea, como, mira, y ahora ya se hizo devoto, ¿no? O sea, ¿entiende lo que le digo? Más o menos. Sí. So Arizona Prabhu is asking whether you had like a different impression of Prabhupada before becoming a devotee, like, before being a devotee, you had a certain impression of Prabhupada, and then after becoming a devotee, did that change your impression of Prabhupada? Nice question. Interesante pregunta. Yeah. The first time I met Prabhupada was a few months before Perfect Questions was spoken. La primera vez que conocí a Prabhupada fue unos meses antes de que se hablara la pregunta perfecta. I was at the Calcutta temple and Prabhupada was there. Estuve en el templo de Calcuta y Prabhupada estaba allí. 1971.
Eso fue en el 1971. So Prabhupada asked if I had a question. Y Prabhupada preguntó si yo tenía alguna pregunta. I had a good, stupid question. Tenía una pregunta tonta, una buena pregunta tonta. El stupido. I asked Prabhupada, why are you doing the Hindu path? Why not the Buddhist path? Yo le pregunté a Prabhupada you asked Prabhupada why he was doing the Hindu? Why is the Hindu path better than the Buddhist path? Oh, ok. Le pregunté a Prabhupada que por qué el camino hindú es mejor que el budismo. So then Prabhupada asked me, what does the Buddha say? Y Prabhupada le preguntó qué es lo que dicen los budistas. Prabhupada did not want to discuss ism. He wanted to discuss philosophy. That's hard Prabhupada to no translate. quería, Prabhupada no quería discutir como que ismos, sino que quería discutir filosofía. So I said, well, the Buddha had fourfold truths and eightfold path, or was it fourfold path and eightfold truth? I can't remember. Prabhupada decía, los budistas tienen el camino de los 4 pasos y los 8, y no me acuerdo, y los 8 pasos, y no se acordaba. And then finally I said, I don't know what the Buddha says. Y finalmente dijo, yo no sé lo que dicen los budistas. So Prabhupada said, why are you asking then? Y Prabhupada dijo, entonces, ¿para qué estás preguntando? Then I decided to just be quiet and listen. Y decidí callarme y escuchar. Prabhupada, you said Prabhupada asked you whether you knew. Prabhupada asked, I asked Did you know? Prabhupada, why not study Buddhism? And he said, well, what does the Buddha say? And then I said, I don't know. And he says, why are you asking that? He Que wanted to Prabhupada- discuss philosophy. Prabhupada le preguntó que si a Brahmatirtha Prabhu, si él sabía lo que los budistas dicen. No. Primero Brahmatirtha le preguntó a Prabhupada qué es lo que dicen los budistas y Prabhupada le preguntó, ¿usted sabe qué es lo que dicen los budistas? Y Brahmatirtha dice, yo no sé. Entonces, ¿para qué me está preguntando? So then I just listened. Así que solamente escuché. I was very impressed by Prabhupada's mannerisms and intelligence. Así que solamente escuché y estaba muy impresionado por la manera en que Prabhupada trataba a las personas. Every time I met Prabhupada, my impression was similar. Así que cada vez que veía a Prabhupada, mi impresión era similar. Extremely mindful, Él siempre era muy consciente, intelligent, inteligente, focused, enfocado and a fantastic sense of humor. y un sentido del humor excelente, fantástico. We were so young, many of the jokes went over our head. Éramos tan jóvenes que muchos de los chistes nos pasaban por encima de la cabeza. One time, I was feeling very depressed. En una ocasión me sentía muy triste. Though I was chanting and following, after 2 years, I was not yet initiated. Que aunque estaba cantando y siguiendo los principios, habían pasado 2 años y todavía no estaba iniciado. Some devotees were criticizing me. Algunos devotos me estaban criticando. So I was thinking, there must be something wrong with me. Así que yo pensé, debe haber algo mal conmigo. I was at the Henry Street Temple in New York. Estaba en el templo
de la calle Henry en Nueva York. And I was thinking Prabhupada should not have to see my face. Y estaba pensando, Prabhupada no debe ver mi rostro. So before Prabhupada came to the hallway leading to the temple room, Así que antes de que Prabhupada llegara al pasillo que daba con el salón del templo, I offered obeisances in the corner so he would not see me. ofrecí mis reverencias en una esquina para que él no me viera. Somehow Prabhupada saw me. De alguna forma u otra, Prabhupada me vio. I said the prayers very slow so he would walk by and not have to see my face. Dije las oraciones muy lentas para que pasara por el lado mío y no tuviera que ver mi cara. I was feeling very bad about myself Me sentía muy mal de mí mismo, because some devotees were very nice to me, but some were criticizing. porque algunos devotos pues eran muy amables conmigo, pero algunos me estaban criticando. What's wrong with you? You're not initiated yet. Qué está ocurriendo contigo? Todavía no te has iniciado. So, after I said the prayers, I stood up thinking Prabhupada had walked into the temple room. Así que después de que hice las oraciones, me quedé ahí pensando, Prabhupada entró al templo. But Prabhupada saw me and was waiting for me. Pero Prabhupada me vio y estaba esperándome. He was standing waiting 6 inches from me. Estaba esperando 6 pulgadas de mí. And when I stood up, there was Prabhupada. Y cuando me levanté, ahí estaba Prabhupada. I was shocked. Estaba sorprendido porque yo había pensado que Prabhupada había entrado al templo. And then Prabhupada did something very rare. Prabhupada hizo algo muy extraño. He gave me a big hug. Me dio un abrazo muy fuerte. So that was Krishna's way of telling me that I was on the right path, very steady. Así que esa fue la manera de Krishna dejarme saber que estaba en el camino correcto. In my Firme. heart, I knew I was doing the right thing. En mi corazón yo sabía que estaba haciendo la cosa correcta. But Prabhupada confirmed it with a big hug, which was very rare. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero Prabhupada lo confirmó con un fuerte abrazo, algo que era muy extraño. I was very lucky. Tuve mucha suerte. Gonna make me cry here, Prabhu. Yeah. Nice. So what other preguntas? Preguntas. Más preguntas. Yes, tenemos, we have Upendra Balaram, Prabhu. Okay. Adelante, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, reverencia para usted y para todos los devotos. ¿Puedes traducir, madre? Sí. Please accept my obeisances and please accept my obeisances to all the devotees. Yo leí el libro que usted, las conversaciones con Prabhupada para los años 90, por ahí, a principios de los 90. I read your book in the beginning of the 1990s. Y al principio, pues no tomé mucho interés en el significado porque todavía no estaba muy compenetrado con la filosofía. And in the beginning, I didn't pay very much attention to its value and meaning because I wasn't very, I hadn't gone in depth in the philosophy. Pero luego lo leí nuevamente como 8 años después. But I read it later on, 8 years later, Me pareció un libro maravilloso. and I really enjoyed it. I thought it was a wonderful book.
pude percibir que usted era una persona sincera que estaba buscando verdaderamente contestaciones a sus preguntas. I could perceive that you were a very sincere person, that you were looking for real answers to your questions. Y Prabhupada te estaba contestando con sinceridad también. And Chava. Prabhupada was answering you with great sincerity. Preguntas perfectas y respuestas perfectas, ¿no? Perfect questions, perfect answers. Sin embargo, yo tengo una pregunta en relación con ese punto. However, I have a question related to that point. Cuando usted estaba inquiriendo de Prabhupada, o sea, preguntándole, When you were asking Prabhupada, aparentemente usted no reaccionaba, simplemente él daba la contestación y usted sí, y seguía adelante la conversación. apparently you didn't react, you just say okay and then continue the conversation. Usted tenía dudas de Prabhupada, o sea, hubo un periodo de duda antes de llegar a aceptar a Prabhupada como su maestro. Was there a period of doubt before you actually accepted Prabhupada as your teacher, spiritual teacher? Gracias, Prabhu. Thank you. Well, every morning when you go into the temple room, who is singing? When the Todas las doors open? mañanas cuando van al templo, ¿quién está cantando cuando se abre el altar? Who is singing every Yamuna. morning in every temple? Yamuna Devi. Yamuna. So Yamuna was there. in Mayapur. Yamuna también estuvo allí, estaba allí en Mayapur. So after I'd spent many hours with Prabhupada, Después que pasé muchas horas con Prabhupada, Yamuna came to me at night. Yamuna vino a donde mí en la noche. There was no light, just the full moon of Gaur Purnima. No había ninguna luz, solamente la luna llena de Gaura Purnima. And in her eyes, there were tears reflecting in the moonlight. Y en sus ojos había lágrimas que reflejaban la luz de la luna. Yamuna said to me, Yamuna me dijo, "You are so fortunate, so fortunate. Prabhupada is spending all day with you." tú eres tan afortunado, tan afortunado. Prabhupada está pasando todo el día contigo. It is as if Yamuna dropped a love bomb on my head. Fue como si Yamuna descargara un globo de amor sobre mi cabeza. Afterwards, I got very scared. Después de eso me asusté mucho. So I went into the field behind the pandal. Así que fui al campo detrás de la carpa And I collapsed on the ground and started crying. y Alone. colapsé en el suelo y comencé a llorar solo. I was scared about being a devotee. Estaba muy asustado de ser un devoto. So the next day, Prabhupada called me into his room in the morning. Así que el próximo día Prabhupada me llamó a su cuarto en la mañana. So I said to Prabhupada, I have to leave now. Y yo le dije a Prabhupada, me tengo que ir ahora. He said, do not talk, L-E-A-V-E, talk L-I-V-E. Prabhupada le dijo, no hables de irte, habla de vivir. Que So I said- en inglés pues las siglas son Yeah. similares. So I said to Prabhupada, you want me to stay longer? Y le preguntó a Prabhupada si quería que se quedara más tiempo. And he said, yes. Y Prabhupada le contestó que sí. And I said, okay. Y yo contesté, está bien. And then Prabhupada said, good boy, like you say to your dog. Y Prabhupada me dijo, un buen chico, como alguien que le dice a su perro, buen chico. And at that moment, I knew I would be his disciple.
Y en ese momento supe que sería su discípulo. After that, the questions became much more personal. Después de eso, las preguntas se volvieron mucho más personales. Everything changed. Todo cambió. I became his good boy. Me convertí en su buen chico. And then he sent me a letter saying, "You're a good boy." Y luego me envió una carta diciéndome, eres un buen chico. So, so I became his dog. Así que me convertí en su perrito. Oh, You've heard this story before, Jaisita? Or not? no. Oh, good. I'm glad I'm telling you. Okay. Because all of you know, Jaisita was with me for several years at Krishna House in Gainesville, and we became very good friends. And her cello playing has made me cry many times. Oh, Krishna. Yo, Yaisita, pues, yo estuve en Krishna House por varios años y Brahma Tirtha estaba allí. Y pues no, hicimos, siempre que tocaba el cello, él dice que le salían lágrimas. She plays cello at Sadhu Sangha, and everyone goes quiet because it's so beautiful. That's great. Cannot translate this. Ella tocaba cello en Sadhu Sangha y todo el mundo le gustaba porque se ponían silenciosa porque ella cantaba tan maravilloso. And one of my favorite things is to embarrass Jaisita. Okay. Una de las cosas que más le gusta es avergonzarme. Yes, you're always so funny. So what other questions might there be? Más preguntas. I have a question from Mother Krishna Nandini. Madre, adelante, por favor. Hare Krishna, Prabhu, mi reverencia. Gracias por la clase, muy lindo. Hare Krishna, thank you Le for the quería class, very preguntar- beautiful. Sí, le quería preguntar si su esposa, si usted se inició junto con su esposa, o la verdad que no la conozco, ¿no? Ni nada, pero quería saber eso. I just wanted to know if quería- you got... sorry, go ahead, Nandini, dale. Continúa, Nandini, para entonces traducirlo todo. Ok, esa era una pregunta y después le quería preguntar si nos podría decir, sé que tendrá varias, ¿no? Pero para él, ¿cuál fue la pregunta que más le tocó, ¿no? O sea, la pregunta que él hizo, que más le gustó, y la respuesta que más le tocó en el corazón que le dio Shri Prabhupada. So she has two questions. One is she just wanted to know if you and your wife took initiation together. And the second question is if you have a question that you maybe have several, but maybe if there's one question that you consider you like that question a lot, and also like Prabhupada's response, if there's something that's your favorite question to Prabhupada and response from Prabhupada. My wife and I took initiation in 1976 at the Rath Yatra in New York City. Mi esposa y yo tomamos iniciación en el Ratha Yatra de Nueva York en el 1976. That's a nice question. Which question is most meaningful to me? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pregunta es más significativa para mí? There are many. Hay muchas. The question that I like best is when Prabhupada talked that Krishna's a person. La pregunta
que más sorry, the question that you like the most? That I like, the Yeah. response I like the most is Mm. when Prabhupada said that Krishna's a person and I'm a person. La respuesta que más me gustó es cuando Prabhupada dice que Krishna es una persona y yo soy una persona. And that I can have my likes and dislikes. Y que yo puedo tener mis gustos y disgustos. But No, we cosas que give me gustan, cosas preference, que no me gustan. but we give preference to Krishna. Pero damos preferencia a Krishna. Impersonalism was very strong at that time. El impersonalismo era muy fuerte en ese tiempo. And I had read 2 impersonalist Gitas before going to India. Y había leído 2 Gitas impersonales antes de ir a la India. But I never liked impersonalism. Pero nunca me gustó el impersonalismo. And so Prabhupada's philosophical explanation of personalism Y la explicación filosófica de Prabhupada sobre el impersonalismo, no, personalism o personalism del personalismo, affected me deeply. me afectó muy profundamente. Okay. Another question? Yes. Yo tengo otra pregunta, si nadie tiene. La pregunta que yo tengo es, no específicamente del libro. Él dijo que él, uno de los servicios que tenía era de mediador. Si quiere ir traduciendo. You said that one of the services that you had is a mediator. Sí, entonces, ahora a veces escuchamos que los devotos como él, así que vivieron en la época de los hippies, dicen que esa era como una época especial y entonces que los hippies estaban en la búsqueda de filosofía coincidencialmente de la India. Y entonces, si bien en el movimiento había muchas situaciones, pero rápidas eran resueltas por Prabhupada. So, Sigue, ¿no? back in your time, there were the devotees, there were many, like whenever a situation would come up, it seems like you would all go to Prabhupada and Prabhupada would resolve it. No, that wasn't so. Él dice que no era así. Entonces, pero que continúa, ¿no? Entonces, él dice que a veces, uno escucha, ¿no? A veces escucha que Prabhupada resolvía las cosas rápido porque era Prabhupada, ¿no? Entonces, hoy en día vivimos en otro mundo que no es el mundo hippie, digamos, donde no hay una búsqueda espiritual así como la había antes, tal vez. Entonces, hay muchas también controversias y diferencias. Él cree, como él trata eso de mediador, que sería también simple así de resolver para Prabhupada así, vivir en este mundo hoy en día, así como lo era antes. So he's saying that, yeah, that there were circumstances back then, but it seemed like Prabhupada would, people would go to Prabhupada and things would be resolved easily. But now, like, it seems like the world is so complicated, and whenever, do you think, la pregunta fue que si Prabhupada la pudiera resolver de igual manera. Exacto, sí. And so, do you think that given today's situation being maybe more complicated with society and people, back then it was more of a hippie culture and love and, flower love and all that, and so now it's more like people are more separated, or it's just different. So do you think that Prabhupada would be able to would it be like the same
if problem situations would come up, do you think it would be resolved in the same, perhaps at the same speed or as fast as it was in the past? The movement became so large El movimiento se hizo tan grande that Prabhupada could not manage it. que Prabhupada no lo podía manejar. Plus, he wanted to write his books. Y también él quería escribir sus libros. Plus, he was getting sick. Y se Beginning estaba in enfermando. Yeah, he was. So Prabhupada asked his senior disciples to manage, Así que Prabhupada le pidió a sus discípulos mayores que manejaran. but they were all under 30 years old. Pero todos tenían menos de 30 años. We were just children. Éramos niños. So there was something wonderful about that time. Había algo muy maravilloso de ese tiempo. And there was something so difficult about that time because there were no adults. Y había también algo muy difícil de ese tiempo porque no habían adultos. But Prabhupada turned over the management to others and let them make mistakes and learn. Y Prabhupada, pues, él le dio la administración a otras personas y dejó que, pues, permitió que aprendieran a través de los errores. By 1972, Y para 1972, devotees could no longer approach Prabhupada for every problem. There were los too devotos many no devotees. podían dirigirse a Prabhupada para cada problema, habían demasiados devotos. Some of his leaders were very good. Muchos de sus líderes eran muy buenos Some were not so good. y algunos otros pues no tan buenos. Now the movement has a big advantage. Ahora el movimiento tiene una ventaja muy grande. We have many generations. Tenemos muchas generaciones. We have older devotees like me. Tenemos devotos mayores como yo. We have young devotees. Tenemos devotos jóvenes And we have middle-aged devotees. y tenemos devotos de edad mediana. The generations working together are much more powerful. Las generaciones trabajando juntas es más poderosa. My generation has made so many mistakes, we learned a lot. Mi generación ha hecho tantos errores que he aprendido mucho. So we can share our experience with younger generations. Así que podemos compartir nuestra experiencia con las generaciones más jóvenes. The younger generation has great enthusiasm. Las generaciones jóvenes tienen gran entusiasmo. When I was the same age as the younger generation, Cuando yo tenía la misma edad que la generación joven, we had no one with experience to talk to no teníamos a nadie con experiencia con quien hablar, other than Prabhupada. solamente Prabhupada. But Prabhupada had 5,000 or 10,000 disciples. He couldn't speak to all of us. Pero Prabhupada tenía 5,000, 10,000 discípulos, no podía hablar con todos nosotros. So it was the best of times and the worst of times. Así que era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. The best of times were enthusiastic and we had Prabhupada. Pues en el mejor de los tiempos porque teníamos mucho entusiasmo y estaba Prabhupada. The worst of times is we were horribly immature. Y el peor de los tiempos porque éramos horriblemente inmaduros, terriblemente. If I think of the stupid things I did, I could practically fall over and die. Si pienso en las cosas estúpidas que hice, prácticamente me puedo caer y morir. That was a nice question. Esa fue una buena pregunta. So what other questions do we have? Okay, thank you, Prabhu. We have Upendra Balaram, Prabhu. Upendra Balaram, please. Adelante, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hay dos preguntas sencillas para que él me las conteste. I have two just simple questions. Okay, I'll give you simple answers. Te daré
Respuesta simple. La primera es que ahora mismo tengo el libro suyo aquí en la introducción. The first one is that I have your book here in the introduction, Donde dice Bob Cohen, agosto del 14 de 1974. where it says Bob Cohen, 14th of August of 1974. Entonces, a mí me gusta la forma de usted escribir. I Escribe like claro. the way you write very clearly. Usted ha escrito, va a escribir o ha escrito otros libros, además de esto. Are you going to write other books as besides this one? Y la segunda pregunta And the es, second question is, ¿por qué no ha cogido sannyas todavía? why haven't you taken sannyas yet? Well, two questions, good questions. Dos preguntas muy buenas preguntas. One, yes, I want to write more. Una, sí, quiero escribir más. If devotees would stop fighting, then I would not have to do mediation. Si los devotos pararan de pelear, entonces no tuviera que hacer tantas mediaciones. And if the scientists would surrender, I would not have to do the Bhaktivedanta Institute. Y si los científicos se rindieran, no tuviera que estar dirigiendo el Instituto Bhaktivedanta. Nevertheless, I really want to write. De igual forma, quiero continuar escribiendo. So with your encouragement and blessings, maybe I can write. Así que con tu entusiasmo y bendiciones, pues quizás pueda comenzar a escribir de nuevo. Sannyas, I have no interest. Y tomar vida de renunciante no tengo interés. Some people are meant to be sannyasis and some not. Algunas personas están destinadas a ser renunciantes y otras no. If I take sannyas, maybe my wife can take sannyasini with me. Si tomo el orden de la renunciación, quizás mi esposa también puede tomarla conmigo. Even Bhaktivinoda Thakur did not take sannyas. Incluso Bhaktivinoda Thakur no tomó sannyas. So we each have to act according to our nature, Krishna says in the Gita. Así que cada cual tenemos que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Yeah. So my nature is not to be a swami. Así que mi naturaleza no es ser un renunciante. You may find this hard to believe, Vas a encontrar esto difícil de creer, but actually I'm very shy. pero en realidad soy muy tímido. And the idea of people offering obeisances to me all the time would drive me crazy. Y la idea de que las personas ofrezcan reverencias a mí todo el tiempo me parece aterrorizante. I would become loco. Me volvería loco. Yes. Yeah. Sannyas is not very important. Sí, la orden de sannyasa de renunciación no es muy importante. It's useful and necessary. Tiene su utilidad y es necesaria. We definitely need sannyasis in our society. Definitivamente necesitamos sannyasis en nuestra sociedad, But not me. pero no yo. Okay. Any other más preguntos? I don't see any hands raised. If so, we could stop here. Yeah, I have a question. Yes, Kirti. So my question is, this book, The Perfect Question and Answers, was it edited in any way? Was it for various reasons? You know, maybe some questions, you know, were dropped out, or everything is the way, you know, you asked and the way Prabhupada answered. Mi pregunta es si en el libro de preguntas ¿Se puede traducir? Sí, mi pregunta es que si en el libro de preguntas perfectas, respuesta perfecta, se editó algo, se dejó algo afuera o está de la manera en que la conversación ocurrió entre Prabhupada y usted. I did the fidelity, which means
comparing the tape with the transcript. Yo que hice lo que se llama la fidelidad, que es comparar eh, la grabación con la transcripción. Frankly, it needs some editing. Francamente, necesitaba algún editaje. In some cases, I could not hear Prabhupada's question very well. En algunos casos no podía escuchar las preguntas de Prabhupada No, muy bien. I don't mean his question. I meant Prabhupada's comment. I could not Oh. hear very well because the loudspeaker from the pandal was too loud. En algunas ocasiones no podía escuchar las respuestas de Prabhupada muy bien porque el altoparlante de la carpa del lado estaba muy fuerte. So sometimes things had to be repeated. Así que en algunas ocasiones las cosas tenían que ser repetidas. I would prefer that be edited out because it doesn't add anything to the book. Y prefería que eso se editara, se dejara fuera porque no añadía nada al libro. There's also some areas in which I could not understand Prabhupada's accent. Habían también unas áreas donde no podía entender el acento de Prabhupada. So things had to be repeated. Y pues las cosas tenían que ser repetidas. Prabhupada gave instructions on editing for the sake of clarity. Prabhupada dio instrucciones en editar para la claridad del documento. Editing should improve clarity without changing content. El editaje debe ayudar a la claridad sin alterar el contenido. But nothing was left out. Pero nada se dejó afuera. Though some things maybe could have been to make the book flow better. Sorry, can you say that again? Some things should have been left out to make the book flow better. Él piensa que algunas cosas se pudieron dejar afuera para que el libro fluyera mejor. But the book is the actual conversation. Pero el libro es la conversación tal cual. Madre, ¿puede preguntarle si él tiene la grabación? Todavía, la original. Arizona Prabhu is asking whether you have that original recording. Yes. Sí. It's posted on the web. Sí, está en el internet. Maybe Desire Tree or someplace. At least 2/3 of it. 1/3 was lost, but 2/3 is posted. De dos terceras partes están ahí, pero una tercera parte se perdió. It's very hard to hear it. Thank you, Prabhu. I have one more question. Sure. So in the past, we had this book like this, this perfect question and answers, and then Life Comes from Life, and amazing books for the preaching, and in a sense, like in a scientific, like for the academia, in a scientific way, philosophical way, debunking all this Big Bang, all this atheism. And so there was a great work had been done in the past by Bhaktivedanta Institute. What is it Bhaktivedanta Institute doing nowadays? In what way Bhaktivedanta Institute is preaching? Two things. Okay, First, la pregunta es que en este libro, pues es un excelente libro para la prédica, ya que tiene un acercamiento bastante científico, y también el Instituto Bhaktivedanta en el pasado ha hecho muchas cosas para dirigirse a la comunidad de científicos, a la comunidad de estudiosos, y la pregunta es como que actualmente, ¿qué es lo que está realizando el Instituto Bhaktivedanta en su servicio de prédica en este momento? First, Life Comes from Life has been withdrawn by the BBT. El libro La vida viene de la vida has been withdrawn. Yeah, removed.
It's Ha not sido- authorized. Ha sido sacado del BBT. Life Comes from Life was produced first in German, though the conversation occurred in English. Y el libro Vida viene de la vida fue producido primero en alemán, aunque la conversación ocurrió en inglés. Hamsa Duda gave it his own twist. Y Hamza Dutta le dio su propio toque. The English edition was translated from German back to English. Y la edición en inglés fue traducida del alemán al inglés. We have the original recordings. Y tenemos las grabaciones originales. There's not 5 words in the whole book that are exactly what Prabhupada said. No hay 5 palabras en todo el libro de que sean exactamente lo que Prabhupada dijo. Our BI has produced an academic paper proving this. Who's RBI? Our Bhaktivedanta Institute. Oh, el instituto. Can you say Bhaktivedanta Institute has produced? Has written a academic paper demonstrating this to be the Y case. el Instituto Bhaktivedanta ha escrito un documento académico demostrando este caso. So a new edition of Life Comes from Life will come, which are Prabhupada's actual words. Así que una edición nueva de La vida viene de la vida va a salir pronto y son las palabras de Prabhupada. The point of Life Comes from Life is wonderful. El punto de vida viene de la vida es magnífico. Some of the arguments presented were not Prabhupada's arguments. Algunos de los argumentos presentados no fueron los argumentos de Prabhupada. So we will try to fix that to make it what Prabhupada really said. Así que queremos arreglar eso para hacer lo que sea lo que Prabhupada dijo en I esa don't know why the conversación. BBT did not produce the English version from the English recordings. Yo no sé por qué el BBT no produjo la versión en inglés de la grabación en inglés. But they translated it from German back to English, which was Pero- silly. Pero lo tradujeron del alemán al inglés, lo que fue realmente ha sido una tontería. Right now, we are writing 5 books at the Bhaktivedanta Institute Y ahora mismo estamos escribiendo 5 libros en el Instituto Bhaktivedanta. on cosmology, Uno en el tema de la cosmología, the 5th canto, el 5º canto, consciousness, conciencia, quantum physics, física cuántica and other titles. y otros títulos. We're writing another book on Is the Earth Flat? Y estamos escribiendo otro libro referente a si la Tierra es plana. According to Shastra, science, and Prabhupada. De acuerdo con el Shastra, la ciencia y Prabhupada. By the way, the answer is no. Y por cierto, la respuesta es no. So we're very busy. Están muy ocupados. Many devotees all over the world are working with us. Muchos devotos alrededor de todo el mundo están trabajando con nosotros. Russia, Ukraine, Denmark, England, Brazil, all over the world. Rusia, Todos los mundos. Rusia, Ucrania, Brasil. Yeah. Every place. Todo. They understand that. So we're very busy. If somebody has a background in science or philosophy, they can work with us. Así que si alguien tiene un background en ciencia o filosofía, pues que puede trabajar con nosotros, estamos muy ocupados. Or Sanskrit. O sánscrito. Yeah. Or psychology. Psicología. We're doing a book on the modes of nature.
Estamos escribiendo un libro en el tema de las modalidades de la naturaleza, combining good science and Shastra. combinando buena ciencia y Shastra. But our big mission is to show that life does not come from matter. Pero nuestra misión principal es demostrar que la vida no viene de la materia, Using science and philosophy. utilizando ciencia y filosofía. Thank you for the nice question. Gracias So por la this- pregunta, buena pregunta. So these devotees from around the world, those are the devotees who are helping in writing these books. Yes. Who is Entonces- the author of this book? Entonces, estos devotos alrededor del mundo son los que están ayudando a escribir el libro. ¿Quiénes son los autores del libro? In some cases, an individual devotee is the author. In other cases, a team of devotees. A veces, en unos casos, los devotos individuales son los autores, pero en otros casos, un equipo de devotos son los autores. But we all work together very well. Pero todos trabajamos muy bien juntos. I'm the director. Yo soy el director. If they don't work together well, I'll kill them. Si no trabajan bien los... Sorry. Is that you, Jaisita? Oh. No, we work together very well. Okay, Prabhupada. We have a philosopher in Brazil, Ram Tirtha. We have a Kandidi, who used to be president of the Manor, is one of our main contributors. And devotees every place. Tenemos... I'm sorry. Tenemos devotos That's en not Brasil. important. That's not important. We have many, many PhDs. Tenemos muchos devotos o personas que con doctorado que están contribuyendo, personas en el Bhaktivedanta Manor en Inglaterra y en Brasil que también están contribuyendo con el Instituto Bhaktivedanta. We did a conference 2 weeks ago Hicimos una conferencia hace 2 semanas by Zoom por Zoom on fifth canto issues. en asuntos, cubriendo asuntos sobre el quinto canto. And we had 25 devotees all over the world participating. Y tuvimos 25 devotos de todo el mundo participando. Some devotees had to stay up all night to join us. Algunos devotos tuvieron que quedarse despiertos toda la noche para unirse. Eventually, all this will turn into books. So when are these books? Actualmente todo esto se va a convertir en libros. When When soon, are the books will be available? our first book will come out in 2021. Nuestro primer libro va a salir en el 2021. Maybe 2 books next year. Quizás 2 libros el It's año que a viene. lot of work. Es mucho trabajo. A lot of work. The books have to be high quality, both in terms of science and in terms of Shastra. Los libros tienen que ser de muy alta calidad en términos del Shastra y de la ciencia And philosophy. y la filosofía. We study physics and metaphysics. Estudiamos la física y la metafísica. We're always looking for help. Siempre estamos buscando ayuda. Prabhupada said the BI is one of his most important projects. Prabhupada siempre dijo que el Instituto Bhaktivedanta es uno de sus proyectos más importantes. As I work in the BI, I can see why. Y ahora que, bueno, como he trabajado en el Instituto Bhaktivedanta, puedo ver por qué. Prabhupada wants us to attract the intelligent class of people. Prabhupada quiere que atraigamos la clase inteligente. That is our goal. Esa es nuestra meta. Okay. I think it's an hour and a half, so maybe everyone wants to go to sleep. Muchas gracias por su valioso tiempo. Thank you very much for your valuable time. I understand. Yo entiendo. Poquito español. Thank you so much, Prabhu. Yeah, no soy gringo.
Thank Very you good. so much. I'm very happy May to I ask be- last question, Prabhu? Yes, yes. It's just very quick. It was actually kind of shocking revelation about life comes after life. Me too. I was That shocked it too wasn't when I did. authentic, and actually, Fue una revelación that book muy actually made many sorprendente. devotees around the world. Y creo que para muchos devotos en el mundo, alrededor del mundo, de que pues el libro de vida viene de la vida no, I mean, no the book es it's a good, auténtico. it's a good book. O sea, es un libro bueno And the arguments in there are good arguments, y los argumentos ahí son buenos argumentos. except Prabhupada's mood was a little different than Hamsadutta conveyed. Excepto que el humor de Prabhupada era un poco diferente que lo que Hamsadutta trató de representar. Hamsadutta did a lot of boot in the face. Hamsadutta dice mucho como bota en la cara, no sé, zapato en la cara. That was not Prabhupada's emphasis. Y ese no era el énfasis de Prabhupada. In Easy Journey to Other Planets, Prabhupada's first book, En el Viaje fácil a otros planetas, el primer libro de Prabhupada, he praises the scientists. él admira a los científicos. In Life Comes from Life, he attacks the scientists who say life comes from matter. En Vida viene de la vida, él ataca a los científicos que dicen que la vida viene de la materia. That's good, Eso está bien, but the book gives a much heavier impression. pero el libro da una impresión mucho más pesada. It's a good book, but the emphasis is not quite Prabhupada. Es un buen libro, pero el énfasis no es realmente Prabhupada. So we hope to fix that. Así que esperamos arreglar eso. Just last week, I met with the BBT trustees La to semana discuss. pasada me reuní con el comité del BBT para discutir este asunto. But you can still use the book. Pero pues pueden continuar utilizando el libro, Just know there's a problem. pero sepan que hay un problema. I like the book, A mí me gusta el libro, but there's a problem. pero hay un problema. If you want the paper showing the history of the book, you can write me. I'll send you the paper. Si quieren el artículo que explica la historia del libro, pueden escribirme y se lo envío. One of our scholars the scholar is a PhD in history of science, and he wrote a very good paper on how the book ended up as it is. Uno de los estudiosos es un estudioso de la historia de la ciencia y escribió un artículo en cómo el libro fue escrito. I'll put my email in the chat. And I'll put our website in the chat. Voy a poner mi email y el website en el chat, está escrito. And I want to especially thank my dear friend Jai Sita for translating so well. I really nice to see you again, Jai Sita. We can catch up some other time. Please. Please, Thank you. yeah, just write me. We'll catch up. But I'm very glad to see you, and I'm very happy to visit Puerto Rico. I've only been to Puerto Rico once a long time ago, so maybe one day Krishna will take me there. Is COVID very bad in Puerto Rico? Yeah, it's kind of spiking again. Yeah, you know Sarvatma and Divyananda, Yeah. they're both on oxygen now. What? They're at their home. They'll be okay, but they both got COVID and now have to take oxygen. Oh, It's very serious. Que- Very serious. Dos devotos que viven en California, Saravatma y Divya,
Yeah. están con COVID y están con tanques de oxígeno, que es una cosa muy seria. And my good friend Bhakti True Swami died. I was so terrible. Y mi gran amigo Bhakti Charu Swami pues dejó el cuerpo, fue muy terrible. So terrible. So everyone please be cautious. Así que todos por favor tomen precaución. And when you're done, wipe off the screen because there's so many people here. Y cuando terminen, limpien la pantalla porque hay muchas personas.